Desde Estados Unidos nos contacta María, tiene 48 años y vamos a revisar eventos bastante traumáticos acontecidos en su crecimiento. Desde que nació, su madre la deja con su abuela materna, meses de nacida. Esta abuela vendía sustancias, entre otras cosas, a tipos que tienen ciertas adicciones. Por otro lado, la abuela paterna consultaba a muchos brujos y chamanes. Se considera una niña muy calmada, ¿ya? Si le decían que no se moviera, se quedaba en ese lugar. Sin embargo, fue muy despreciada por sus tíos y su madre, ¿ya? Tuvo una situación de abuso a los 6 años. A los 7 años jugó la Ouija. Estuvo también en su infancia, a los 13 años, por rebeldía en un centro psiquiátrico. A los 15 comienza a salir mucho a los antros, ¿ya? También comenzó a vender algunas sustancias. Comienza a tener varias parejas sexuales. Se junta con el padre de sus niñas, ¿ya? Y tiene su primera hija a los 17 años, ¿ya? En uno de esos partos, ella actualmente tiene tres hijas, en uno de esos partos suceden unas situaciones bastante curiosas, unas visiones que tuvo. Hay como mucha interferencia Ujú. en, es como una especie de, como una, es como algo pegajoso, es como un líquido pegajoso que está no solamente alrededor de ella, sino que está también en el lugar donde está. Ujú. Hay mucho como parásito volando alrededor. No está relacionado directamente con el proceso en sí de Ya. la Ouija. Es como si fuera inocuo, pero ya a esa edad se nota muy, como muy parasitada, sobre todo en su campo emocional y en el campo energético. No tanto en el físico, pero sí está como bien, y se ve como algo raro Ujú. en su cuerpo emocional. Es como si todo el lado izquierdo estuviese como cristalizado, se ve como cristales que salen hacia los lados de esta parte. Ya. Es como si estuviese como todo detenido, como congelado de esa parte. Pero es inocuo, el evento en sí no hay mucha relación con la parasitación que ella ya tiene. Ok. Em, Vamos a su nacimiento. Y me dice si en el momento del parto existe algún tipo de comitiva de parte de estas entidades que estén esperándola o ya estén tomando algún tipo de acción con María. Sí, sí hay dos insectoides grandes. Ujú. No son mantís, son como una especie como de cucaracha gigante, Ya. que están a cada lado. Hay como una especie como de burbuja alrededor, Ya. como si tuviesen detenido. Ujú. Es como si si pasaran su cuerpo físico como por una bandeja hacia el 3D. Se ve como una especie de como división Ya. que se va expandiendo hacia el lado. Ok. ¿Y qué Ya están viene realizando? Patrick ¿Mm? viene como con manchas negras, su cuerpo viene como manchado. Ya. Ok. Bien levantado. Sí, y hay dos grises pequeños con estos insectoides.
Notorious. que está manejando como toda esta burbuja que está alrededor de su mamá y de ella, Ujú. en donde pasan como esta bandeja con ella encima. Ok. Vamos a revisar una línea de tiempo en otro retorno cuando le incorporan estas manchas. La idea es entender por qué tiene estas manchas, de qué trata, por qué se la instalan. Uno, dos, tres. Me dice hace cuántos retornos atrás sucede. 828. ¿Ya? Es pequeña, no es muy grande, debe tener entre 9 10 años aproximadamente. Ujú. Se siente como muy oscuro donde está ella. Ujú. Está como amarrada, se siente como algo pesado que hay en sus manos. Ok. Se sienten piedras alrededor, como si todo estuviese cubierto de piedras, como una especie como de calabozo. ¿Y quiénes están ejecutando esa acción con ella ahí? Está uno de los insectoides que estaba con ella al nacer. Ujú. Está como pegado al lado izquierdo de ella, de este lado. Ya. Algo repite unas palabras ella. Es como si estuviese haciendo como una especie de invocación. Ujú. ¿Y sucede algo en particular cuando hace la invocación? Sí, es como si este insectoide saliera, se desplazara como del lado izquierdo de ella hacia el lado, hacia el costado. Y al hacerlo comienza como a mancharles como si quedaran residuos del parásito dentro del cuerpo. Hay manchas que se extienden del hombro izquierdo hacia el centro del plexo y Ujú. por debajo de la costilla también hacia la boca del estómago. Como si estuviese como si estuviese contaminándola. Ok, avanza en el tiempo y verifica cuál es la acción específica que ocurre con estas manchas que provocan ellas. Sigue en el mismo espacio, Ujú. debe tener unos 20 25 años aproximadamente. Sigue como en la misma posición, es como si no se hubiese movido. Mm. Están generando como una especie de em, acidificación ¿Ya? en la boca del estómago. Se ven como una especie de ampolla por dentro del esófago. Ujú. Tiene manchas inclusive dentro de la cara, como en la mandíbula y por el cuello, que son muy similares a estas manchas. Es como si estuviese la carne quemada en forma circular. Por alrededor tiene una mancha blanca Ujú. y tiene dentro de esta mancha tiene estas pecas negras. Vamos a volver a la línea de vida actual. Revisamos un evento que ocurre a los 26 años, donde se bautiza en una iglesia apostólica. Verifica si eso genera algún efecto en ella. Sí,
Abre como una especie de sello que está del lado derecho de ella, del hombro derecho, de atrás como de la clavícula. Ok. ¿Qué provoca ese Es sello? como si saliera Patrick desde adentro de su cuerpo hacia afuera, es como si ya estuviese Ujú. implantado y el proceso del bautizo hiciera que esto como que se extendiera hacia afuera. Ok. Hace como un quiebre también, envía como una electricidad hacia el lado izquierdo. Es como si reactivara, como si endureciera todo esto cristalizado en su cuerpo. Ok. Vamos a chequear otro evento que es cuando dice en el parto, esto fue a los 17 años, su primera hija nace ahí, pero siente que se cae en un hoyo oscuro. Ya también está complicada en que pudiese tener a su hija. ¿Qué ocurre ahí? Si ellos reactivan, es como una especie de holograma el que le Ujú. están haciendo sentir para que se despliegue el campo energético de la zona del plexo y se abra y genere como esa sensación de como, es como si se estuviese hundiendo dentro de sí misma. Es como si hubiesen tratado de encapsular algo dentro de ella misma. De hecho, se siente como peso en esta zona, en la zona del plexo y también como que baja un poco hacia la boca del estómago. Vamos a ver, a revisar ahora la cirugía donde intervienen sus varices. Ahí mientras la estaban operando, observa como una especie de víboras que salen de su pierna. ¿Qué ocurre? Sí, también es una proyección holográfica. Es para que ella sienta miedo, Ya. es para reactivar esto se va extendiendo esta mancha alrededor de esta zona. Es como de la boca al estómago, sigue siendo como la misma zona, la boca, el estómago y el plexo, que se extiende. Es como si se estuviese abriendo. Entiendo. Sí, Patrick también colocan una especie como es como una especie de muñequera Ujú. que colocan en su mano izquierda. Tiene como una especie de computador por la parte interna, la cual es como si hiciera como cortocircuito. Se ve que se prende y se apaga constantemente. Se extiende como una especie de como calambre hacia los dedos y Ujú. hacia arriba, hacia el codo. Es como si estuviesen interrumpiendo también el flujo de acá de los canales secundarios. Ok, revisamos un evento que ocurrió hace poco, em, días antes de esta sesión. Observa a este famoso hombre de negro con sombrero y alto. Lo ve en el pasillo de su casa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Sí? Están tratando de absorber energía de ella. Ya. Las entidades están como muy alrededor de ella, como muy cerca dentro de su campo energético, pero este personaje solamente la observa. Es como si estuviera vigilándola. Vuelve al presente. Tienes a María frente a ti, la escaneas y me dices, ¿cómo está? ¿Cómo la ves? Se ve harto parásito alrededor de ella, son como unos pequeños mosquitos negros que pasan, pero son muchos, es como si fuera un enjambre de ellos.
alrededor de la zona de la cara, Ujú. de la zona del plexo y de la zona pélvica. Están como divididos como por franja. Hay hartos dispositivos interconectados también. Entre ellos es como si tuviese todo un armazón metálico dentro de su cuerpo. Se observa como una especie de esfera negra encapsulada Ujú. dentro del plexo que está como hundiéndose hacia adentro. En la pierna derecha también en el tobillo hay esta abrazadera. Ok. Se extienden por la parte posterior, sí, por los muslos, sobre todo por los costados de los muslos. Se ve como el cuerpo bien como verde, como si todo su cuerpo estuviese verde. Mm. Dile a la MIT que determine la cantidad de seres luz que necesitamos para esta liberación. ¿Sí? La Mir comienza a abrir el portal, me dice que él mismo se va a encargar. Lo primero que hace Diana y Palmore es envolverla Ujú. dentro de una cúpula de luz alrededor de ella para ir sosteniendo su campo energético. Ya. Lo primero que hace esto es como expandir a estos bichitos, es como si los absorbiera y los deja pegados alrededor del borde, mientras Diana y Palmor contienen todo esto y comienzan a como eliminar todos estos bichos. La Mira abre el portal, al abrirlo comienzan a descender humanos luz, él mismo los verifica. Si ellos comienzan a caminar, se ve como un flujo de energía que empieza a ir alrededor de la esfera y alrededor de nosotros. Empieza como a generar un impulso de luz hacia dentro de la cúpula. La Mir cierra el portal, me dice que son 1748. Ok. Se colocan como en una especie como de pared, es como si se colocaran unos encima de los otros y comienzan como a filtrar energía, son como varias, se ven como varias redes que van bajando y van integrándose dentro de esta cúpula alrededor. Diana y Palmor abren como una especie de, hacen como una especie de vórtice en la parte superior y empieza a bajar toda esta energía alrededor de ella, como bañándola. Si la Mir me dice que va a extraer a las entidades, salen estos dos insectos que al sacarlos, Patrick, que es como si se comenzaran a fusionar. Y Ok. al hacerlo, la Mir les coloca una especie como de banda alrededor, como para que se muestre como la forma. Saca los grises que están con ella también, a los dos grises, Ujú. y saca como una especie de perro, como una gárgola perro, eh, que está como a los pies de ella. También le coloca como una especie de bozal y es como si lo amarrara hacia atrás, como que lo deja como parado. Y me dice que los tiene todos detenidos. Ok. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Dónde está? Me dice la Mir que son los insectoides. Es la fusión de ambos insectoides. Ujú. Se dividió para poder como ir a atacar de ambos lados.
se mantienen en conexión. Hay un flujo de energía que hay entre ellos. Es como si estuviesen pegados de las piernas y divididos hacia arriba. Y en el centro se ve como un flujo de energía que va. Es como una ola, como varios círculos que se van expandiendo hacia los lados. Pero me dice que es él la jerarquía. Él el que está a cargo de dirigir en el fondo el plan que tienen con María. Ok. ¿Cómo llegan estas mantis? Los insectoides que son como cucarachas, me dijiste, ¿no? Sí, Ya, ¿cómo llegan? me dice que son por contrato. Esta especie de calabozo, ella pidió ayuda, Ya. pero ellos la comenzaron a infectar. Es como se, se siente como si algo se hubiese quebrado dentro de ella después de ese proceso, Ujú. como si algo se hubiese completamente desconectado y se siente mucho vacío alrededor de ella. Ok. Vamos a proceder en eliminar a los secuaces. Nos quedamos solamente con estos insectoides. A la cuenta de tres, eliminamos a todos sus ayudantes y quitamos todos los dispositivos e implantes que estaban sobre o estaban utilizando para manipular a María. Ahora. Si Lamir comienza a sacar su espada, se comienza a extender como un fuego hacia los lados y hacia arriba. Ujú, em, Se hace como una especie es como si los envolviera dentro y los prende fuego directamente. Del centro de cada uno de ellos sale como un destello de luz y ujú. explotan hacia los lados. Luego hay una implosión y se ¿Cómo reacciona el insectoide? está botando un líquido blanco Ujú, que se extiende como por el centro de él. ok. ¿Cuál es el proyecto final entonces que tienen sobre María? Si la le está preguntando directamente a la entidad, dice que ella misma da la autorización para que se puedan alimentar de ella. Ya, solamente como Ella alimento. lo permite, sí. Ujú. Bueno, ahora está cambiando esa petición inconsciente, o consciente por lo menos en aquel entonces, pero ahora está consciente y está revirtiendo lo que le ha venido complicando y haciendo nudo la existencia retorno tras retorno. Eh, María, eliminamos a ese insectoide. Sí, Adelante, Yanis, se lleva todo lo que le pertenece. Ahora. Sí, va Diana, Lamir y Palmor son los que se colocan frente a él. Ujú, Es como si tiraran un rayo hacia arriba y ya, luego cae en el centro. Empieza a generarse como una especie de espiral de luz y empieza como a absorberlo alrededor. Llega justo al centro donde está la unión. ujú, Lo primero que hace es como esta onda que hay en el centro se disipa, comienza a absorberlo hacia adentro y comienza a desintegrarlo. Em, se ve como si salieran, se ve como si estuviesen saliendo varias entidades, Patrick, al mismo tiempo ya, del centro de la bestia, eh, como se ven como restos de escamas, ujú. de como piel peluda, como espinas también. Se ve que está todo desintegrándose. Sí, ahí lo desintegró completamente. Es como si toda esta esfera se lo hubiese como comido, como si lo hubiese desintegrado hacia adentro. Ok. Su mano luz, ¿dónde está?
en la cuarta. En la cuarta. Ok. Tengo autorización para hacer el llamado de Anaan y que él nos apoye con estos guerreros dorados para que ingresen, lo cual obviamente garantiza que no haya ninguna baja. Ok. Eh, llama a Anaan y que proceda con el apoyo. Sí, ahí está abriendo él. Es como si estuviese abriendo desde como de afuera. Mm. Un portal se abre, se extiende completamente hacia los lados. Sí, Diana me dice que se va a quedar conmigo. Ujú. Se queda delante mío y extiende como una especie de pared Bien. transparente. Eh, de hecho, es como si ella se agachara y se hiciera toda esta pared. Y va directamente Lamir con Palmor. Ingresan dentro del espiral de este portal con Anne directamente. Se Ujú. ven destellos de luz, de una luz azul, como un azul neón, Ok. y un color bien claro, como medio amarillento, pero muy fuerte en color blanco, que se está extendiendo. Se ven como solamente destellos alrededor y como líneas hacia los lados de distintos colores. Se empieza como a distorsionar la imagen dentro del portal. Comienza a fluir como hacia afuera, eh, una especie como de, se ve, es como cuando uno ve el fuego, Ujú. como la sombra del fuego, eso se ve que está saliendo del portal. Siguen los destellos hacia adentro. Sí, ahí llega primero Lamir, Ya. tiene como un líquido negro encima, Ujú. Palmor igual. Ambos están como arrodillados frente a esto. Ujú. Nada, nace como otro destello. Él está como por dentro del portal, Ya. hace un destello y comienza como a alejar. Es como si todo este fuego se empezara a ingresar nuevamente, se da como vuelta hacia dentro del portal, verse, comienzan como a recuperarse. Ya. Una porción de los humanos luz los rodea y comienza a frecuenciarlos, le empieza a entregar como energía hacia adentro. Son flujos de energía que ingresan por la zona de la coronilla Ujú. hacia adentro. Si ahí están frecuenciados completamente, Lamir comienza a generar como una especie de energía, como una vibración de sus manos y empieza a quebrarse todo este cilindro y comienza a salir la energía de María, su mano luz. Eh, es como un fuego muy, muy débil, es como una esfera de fuego muy débil, Ujú. eh, que se va como desplazando hacia dentro del círculo donde tienen a María. Es como si se comenzara a integrar y a medida que se va integrando es como si impulsara eso. Hay destellos de luz dentro de la misma y se empieza a expandir. El fuego se comienza a propagar por todos los humanos luz y comienza a crecer la energía de su mano luz. Ujú. Si él se coloca detrás, eh, sigue estando como inestable, pero está como más corpóreo, por decirlo de alguna forma. Es como si estuviese más tangible. Él se coloca detrás de María, comienza a irradiar energía, se ve como una onda de energía que sale
y empieza a atravesar el cuerpo también de María. Me dice la Mir que van a proceder ahora a la extracción de los dispositivos. Lo van a hacer directamente con el impulso de su mismo mano luz mientras sigue frecuenciándose. Ya. Al ir generando como esta frecuencia hacia dentro de su cuerpo, empieza como a quitarse todo este cristal que está del lado derecho de ella. Comienza como a verse su cuerpo energético. Se ve como el flujo empieza a movilizarse dentro. Empiezan a impulsar hacia dentro de sus pies energía, y a medida que lo van haciendo se van como despegando todos los dispositivos hacia los lados. Es como si se abrieran, como si quedaran, es como una especie de armadura que está pero despegada de su cuerpo, completa, hasta arriba, hasta la cabeza. Ujú. Empieza a impulsar más energía, los humanos lo empiezan a mover más energía alrededor. Se empieza como a calentar todo el espacio, como a generar mucho calor. Diana se coloca frente y Palmor y Lamir se colocan detrás, comienzan como a proteger toda la estructura. Sigue habiendo como este impulso. Me explica Diana que están haciendo esto para poder conservar la energía y que no se desperdicie ni un poco, y poder extraer así todo el dispositivo en sí, porque es como si fuese un dispositivo continuo, Patrick. Todo está interconectado dentro de ella misma. Ok. Y comienza a subir Ujú. completamente la energía, llega hasta la zona del plexo y comienza a pulsar. Su mano luz se coloca dentro de ella y es como si expandiera toda esta estructura hacia los bordes de la cúpula. Queda todo como pegado en la cúpula y se Ujú. comienza a desintegrar. Luego ahí, al ir haciendo como estas pulsaciones dentro de la zona del plexo, empiezan a salir estos parásitos de todos lados de su cuerpo. Son como gusanos blancos que empiezan a salir y luego se comienzan a colocar como sólidos, como cables, y empiezan a salir eh, de todos lados de sus pies, sus piernas, de la zona genital, del estómago, de la espalda, de la zona del plexo, de los brazos, del codo, de la garganta, de la cara, de la parte de arriba de su cabeza. Se empieza a salir todo hacia afuera. Es como si estuviese expulsando, su mismo mano luz se estuviese encargando de expulsarlo todo hacia afuera. Si ahora empieza a impulsar la Mir y Diana comienzan a impulsar desde atrás, empiezan a generar ondas de energía que van impulsando esta esfera hacia afuera. Empieza a salir, es como si toda esta parte de aquí del plexo Patrick se abriera energéticamente, es como si estuviese encapsulada su propia energía, se empieza a desplegar como hacia afuera, Ya. y sale esta pequeña esfera negra que su mismo mano luz me dice que se va a encargar de desintegrarla. Em, Dentro hay como destellos de luz, son varios que están como dispersos dentro de la misma esfera. Ya al irla desintegrando su mano luz es como si se fueran fusionando unos con los otros, se van pegando Ujú. y concentrando, se hace como una pequeña esfera de luz, de una luz blanca, muy potente, que su mano luz vuelve a insertar dentro de ella. Se ve como el pulso, es como si todo su cuerpo reaccionara, es como si se expande por todo el cuerpo, es como si las mismas venas del cuerpo estuviesen
como pulsando mucha, mucha sangre. Se ve cómo se revitaliza todo el cuerpo. Empieza como, es como si estuviesen haciendo un reseteo de su propia energía, Que estaba de su muy, porcentaje luz. Sí, muy manipulada. sí. ¿Ya? Si ahí se está armonizando todo, está como más tranquila la energía, se está apaciguando. Ujú. Me dice que su nombre es Levi, Levi. Levi, con B corta Y. ¿Cómo va su actualización de la información? Con el sometimiento que tenía su aspecto físico, no estaba, imagino, al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Sí, está la Miri Palmor, están hablando con él. Están los cuatro como dentro de esta estructura y Diana sigue conteniendo todo dentro de la cúpula, junto con los humanos luz, que también están armonizando toda la energía dentro, pero están hablando con ellos dos en el fondo. Ok. Escanea nuevamente a María. ¿Cómo se ve ahora? Se ve con flujo de energético que antes no lo tenía. Se ve con energía, se ve como si su mismo cuerpo estuviese reaccionando a la energía de su mano luz. Ya mientras se sigue repotencializando, vamos a casa de María y activa protocolo. Elimina que más allá todo lo que no esté en frecuencia de luz y amor. Sí, Diana tomó una porción de los humanos luz. Palmor se va a encargar de seguir estabilizando mientras la Mir todavía sigue hablando con él dentro de la cúpula. Y Diana comienza con este grupo de humanos luz a generar una especie de espiral en el centro de su casa. Diana baja directamente un pilar de luz. Es como un color rosado intenso, como un magenta bien, bien fuerte, que empieza a descender y se empieza a expandir. Empieza a quitar todas estas manchas, todos los vistos que hay. Hay muchos parásitos, se escuchan cómo se comienzan a reventar. Em, es como si no sé cómo explicarlo, es como si el piso de la casa fuese el techo y el techo el piso. Ya. Es como si fuese un capítulo de la película Stranger Things, de la serie. Mm. Sí, en realidad como que no se diferencia qué es cielo, qué es suelo. Está todo como muy contaminado. Ok. Y Diana ingresa directamente al pilar y con la misma fuerza del pilar es como si se extendiera a través de sus brazos y de Mm. sus piernas y comienza a impulsar energía en distintas direcciones. Los humanos luz que están ahí comienzan a girar toda la energía desde afuera como para poder limpiarla. Se ve como hay explosiones de energía dentro de Diana hacia afuera. Si ahí se está como, es como si entrara luz a la casa, como si estuviese siempre en oscuridad. Y ahora está entrando mucha energía, mucha, mucha luz. Ok. Vive con su hija de 29 años. ¿Me dice qué acción podemos tomar con ella?
Sí, Lamir me dice que él se va a encargar una vez que haga la integración con Ujú. su mano luz. Va a ser me explica Lamir que va a ser un porcentaje Ya. del humano luz que va a ingresar y el otro va a quedar polulando por la parte de afuera, reestructurando todo el campo energético y es como estabilizar en el fondo el campo emocional de ella. Si ahí termino, Diana, directamente con toda la limpieza de la casa, junto con otros humanos luz comienzan a sellar todos los portales que habían. Ujú. Se entreteje como toda la fibra, como toda la malla, se comienza a extender como una especie de esfera. Alrededor es como un círculo chato de ambos lados. Sí, hay como explosiones de luz hacia los lados y se va extendiendo a través como de la misma malla pátrica hacia afuera. Es como si estuviese como limpiando todo el perímetro. Se ve cómo sale energía a través de las mismas conexiones. Si ahí me confirma Diana que está todo completamente sellado, Ujú. que está todo restablecido y está protegida la casa. Los humanos luz comienzan ahora a generar una especie de cúpula alrededor, como solidificada, para poder ayudarla en su proceso interno. Me dice Diana que ella va a tener todo el apoyo para poder seguir y avanzar dentro de su propia búsqueda, de su propio reconocimiento como esencia, como luz, que es su deber en el fondo poder seguirla manteniendo, pero va a estar reforzada, me dice, para que ella lo pueda hacer. Ok. María, ¿quieres hacerle alguna pregunta a tu mano luz? ¿Comentarle algo? Me dice que a través de tu sentir, me dice que has adormecido tantas partes de ti durante mucho tiempo que es momento de que puedas ir abriéndola, reforzando obviamente todo la luz que existe alrededor tuyo, la energía que habita, lo que realmente eres. Es un trabajo que tú misma estás apoyando desde otra dimensión, me lo dice así. Tú misma estás haciendo este trabajo desde otra dimensión para que puedas encontrar paz en el cuerpo físico. Bueno, los trabajos de conciencia es fundamental para incrementar la conexión con tu mano luz. De acá desde la fisicalidad como humanos pensamos de que su mano luz es algo separado de nosotros, pero somos nosotros mismos. Lo que hemos explicado en sesiones, en algunas entrevistas, que dentro de este avatar físico existe una porción de la totalidad de lo que somos. Esa porción es por proyecto arcóntico que lo meten dentro de este avatar. Entonces, lo que se hace ahora es esa liberación de ese gran porcentaje de luz atrapado, en este caso que se le denomina Levi, se hace denominar Levi para que lo identifiques, pero eres tú misma. Cuando tú dimensionas ello, la luz que tienes y que tuvieron que fraccionarte para poder manipularte, controlarte y someterte en una cárcel holográfica, comienzas a entender cuál es tu poder. Pero tienes que no solamente saberlo en teoría, sino comenzar a activarlo a través del sentir, ¿ya? Y tal como dice tu mano luz, bloqueaste por diversas situaciones traumáticas, y no solamente de esta vida, sino de otras. Entonces, claro, todo eso está bloqueado, el poder conectar. Y de eso se encargan estas bestias, que no activemos el sentir. Pero ahora es el momento, que no tienes los dispositivos, que tenías muchísima manipulación, no tienes los implantes y ahora tienes que comenzar a ejecutar acciones para que comience a activar ese sentir. No quedarte con la reacción cotidiana que venías expresando desde hace varios años.
Ahora tú de forma consciente, una actitud consciente, una acción consciente va a ir marcando la diferencia. Porque antes, claro, podías tener una actitud consciente, pero los bichos que estaban atrás tuyo, estoy el insectoide, iba a ajustar los dispositivos, los implantes para que no tuviese ningún fruto de ello. Ahora es diferente. Ahora es el momento de aplicar todo lo aprendido, todo lo que ha observado en las sesiones, la información que se entrega. Es ahora el momento de crear una nueva realidad. La realidad no llega de la nada y se te presenta frente a ti y la vida es color de rosa. No. Ahora las acciones conscientes comienzan a dar frutos y eso es importante ejecutarlo. Bien, Yanni, Levi quiere decirle algo más a María. Solo que recuerda que no está sola, que siempre está acompañada por sí misma, por su propia energía. Tiene un poder infinito dentro de ella, que debe darle soberanía para poder extenderlo. Así es. Bien, la casa, ¿cómo se ve ahora? Sí, está limpia, completamente limpia y protegida. Ok, ¿queda algún engrama o algo oculto en alguna zona de su cuerpo físico energético de María? Me dice Levi que quedan rastros de programaciones, Ujú, pero que por eso él va a hacer esta como semifusión con ella ya, para poder darle el apoyo necesario y así poder ir derribando como a esta programación y se pueda movilizar como ella realmente lo quiere, a través de su sentir. perfecto. Muy bien, ¿la casa cómo está ahora? Perfectas condiciones. Ok, entonces nos dijeron que cuando haga esta semi-integración, luego se procede con la acción sobre su hija, ¿cierto? Sí, sí Ok. me dice su mano luz que él mismo va a utilizarlo. De hecho, habla con la Mir Ujú, y él autoriza que se haga la intervención también por parte de la energía de ella. ok. Antes, cuéntame cómo están las perritas. Hay una que es muy nerviosa, está muy nerviosa. Sí, que ve todo, veía todos los parásitos que habían alrededor de ella. Ok, la frecuenciamos. Sí, Panmor se encarga de encapsularlas a ambas ¿Ya? en unas burbujas de luz para que queden más tranquilas, para que puedan descansar un poco también, porque han hecho bien su trabajo. Han estado protegiéndola indirectamente desde el campo astral y Ok, brindándole obviamente apoyo. Así que me dice Palmor que como esta burbuja en la cual están encapsuladas, va a hacer que ellas puedan estar descansando. muy bien, muchas gracias. Ok, entonces tiene frente a ti a Levi, procedemos a la cuenta de tres en esa integración. Uno, Sí, dos, ujú. tres. Sí, le dice, es como si se despegara, ¿Ya? se hacen como, se ven como tres energías distintas, Ujú, que es la misma frecuencia, pero es como si estuviesen en distintos planos. Dos de ellas empiezan a ingresar directamente desde sus pies, ¿ya? empiezan a fluir hacia arriba, van como por en los costados del cuerpo, reactivando nuevamente toda la energía que hay en ella, salen por la coronilla directamente hacia la punta de sus dedos y vuelven a reingresar por la punta de los dedos hacia adentro, van directamente al flujo central y comienzan a despejarlo nuevamente, extendiendo el campo energético desde la coronilla hacia alrededor de ella. La otra porción que queda de energía se despliega, es como si se hiciera una malla alrededor del campo energético, se extiende hacia los lados, armonizando junto con el toroide alrededor de ella, y luego de su mismo plexo sale un rayo, el cual la Mir también como que impulsa para poder envolver a su hija y la envuelve en una cúpula, comienza a reintegrar con unos aros de luz hacia adentro,
son como varios aros de luz que empiezan a ingresar dentro de su coronilla hacia el centro para poder ayudarla también en su proceso. Se pueda ir mejorando. Ok. Sí, igualmente la Mir me dice que ella no va a quedar cerca del campo energético hasta que María pueda estabilizar todo esto y se pueda hacer la integración nuevamente completa de su mano luz. Eso va a ser, me dice su mismo mano luz, me dice que va a ser por coherencia. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, María, al respecto? Mm, sí, desde ahorita que estaba en el proceso, ¿verdad? Cuando estaba diciendo, sentía mucha lo que era la opresión aquí, Ujú. ¿verdad? Y desde, pues, no sé, sentía muchas cosas en mi cuerpo, como sin fuerzas, como fuerzas, sin fuerzas. Y pues lo que más, o sea, sentía que el corazón se me iba a parar. No, que te escanea nuevamente, Yani, la zona del plexo corazón. ¿Por qué razón se estaba dando esa sintomatología? Y me explica su mano luz que es por el impulso, está reactivando algo que es como poner a echar de nuevo a andar una máquina que no ha andado nunca. Ujú. Entonces está reconectando todo eso. Lo importante es que ella pueda sentir como esa paz, esa tranquilidad, esa estabilidad cuando se asiente toda la energía en su cuerpo y el flujo se haya recompuesto. En relación a su pregunta, también entender de que es un posoperatorio que viene ahora importante. O sea, sacaron, digamos, muchos Sí. elementos que tenías encima. Entonces vas a sentir un cuerpo que reacciona de forma diferente. Entonces no tienes que darle una lectura negativa. Es simplemente un ajuste metabólico que se va dando en el proceso para que se acople. Por la misma razón, tu mano luz no puede acoplar 100%. Tiene que acomodarse, obviamente, este proceso biológico como resultado de la intervención del astral. ¿Ya? Así que, pero no le dé un enfoque negativo. Favorece, sí, sí, en realidad, esto es un efecto y se confirma de que se sacaron, le quitaron elementos. Y alimentación saludable, mucho líquido, vegetales, verduras. Eso es importante para facilitar que tu bioelectricidad se incremente y facilite mayor aún la integración con tu aspecto luz. ¿Ya ni algo más? Me dice que solamente tome el proceso con calma, que si se siente cansada después, si necesita descansar, que lo haga, que no se esfuerce, porque se está reestructurando todo su energía. Literalmente era como si ya no hubiese energía dentro de ella y sentirlo se siente como un calor que recorre el cuerpo. Cuando se apaga es porque se está reactivando todo ese flujo dentro del cuerpo mismo. Ok, muchas gracias.